Bueno, el doctor Bernardo Lignani Piris es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Montevideo, donde obtuvo también el título de profesor adscripto de Derecho Administrativo. En 1989 egresó del curso de formación para magistrados del Centro de Estudios Judiciales. Fue asesor legal del Ministerio de Turismo, del Grupo Asesor para la Reforma del Estado, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad Ejecutora destinada al apoyo de la Secretaría Administrativa del Mercosur y director de la Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Rehabilitación. Se desempeña actualmente como defensor público en Derecho de Familia y asignado a la restitución internacional de menores ante las sedes de familia especializadas en la materia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En el programa que les dieron se me anuncia como conferencista y para vuestra tranquilidad no lo soy, sino soy simplemente un mero expositor. ¿Así? Exceda de 25 minutos a lo máximo, teniendo presente el panel que luego disertará una vez que termine mi exposición. Hecha esta aclaración, señora Presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, doctora Zulema Wild y demás autoridades presentes de esta academia, señores magistrados, fiscales, defensores, magistrados y profesionales de esta materia, señoras y señores. Agradeciendo la invitación de esta prestigiosa entidad y en atención al tiempo que se me concediera, me limitaré a exponer la esencia de los argumentos enfrentados y también coincidentes a este respecto para conducirlos a la reflexión sobre la jurisprudencia y la regulación legal de los derechos humanos involucrados, nada menos que el derecho de la madre a resolver la interrupción del embarazo, el derecho del concebido y, en puridad, el derecho a la vida. Comenzando por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Uruguay, que data del año 2012, la misma prevé los requisitos para que proceda la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, se despenaliza el mismo siempre que se cumplan las siguientes exigencias. En primer lugar, se debe practicar dentro de las primeras 12 semanas de gravidez. En segundo lugar, la mujer debe realizar una consulta médica dentro de ese plazo con las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud e informar las circunstancias que a su entender concurren e impiden continuar con el embarazo, sean razones de salud, económicas, sociales, familiares u otras de análogo carácter. En ese mismo día o al siguiente, la ley prevé que se disponga una consulta con un equipo multidisciplinario integrado por un ginecólogo, un especialista en el área social y un psicólogo o un psiquiatra, con el fin de asesorar y apoyar a la mujer que ha tomado esta decisión. Cumplida esa instancia, corre para la mujer un plazo de 5 días que está destinado a la reflexión. Vencido el mismo, si la mujer persiste en su voluntad, debe hacerlo por consentimiento informado y se coordina el procedimiento a seguir. Y de todo esto se deja constancia, obviamente, en la historia clínica. Ahora bien, en la ley se prevén supuestos de necesidad de interrupción del embarazo. Es decir, que en estos casos la interrupción del embarazo se realiza aun cuando no se cumplan los requisitos que le mencionara. Estos casos, estos supuestos son cuando exista grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se constate un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y también, claro está, cuando el embarazo fuera el resultado de una violación judicialmente denunciada
y se realizara dentro de las 14 semanas de la gestación. La ley asimismo regula la forma en que se debe otorgar el consentimiento por la mujer, específicamente en el caso de adolescentes, que para nuestra ley son las menores de 18 años. En tales casos se requiere el consentimiento, además de por lo menos uno de sus representantes legales. Y en el caso de mujeres que hayan sido declaradas incapaces judicialmente, se exige el consentimiento informado del curador y obviamente, autorización judicial con la previa vista favorable del Ministerio Público. Es de subrayar que esta ley no prevé que el padre pueda tener ningún derecho ni injerencia para decidir la continuación o la interrupción del embarazo. Asimismo, se prevé en esta norma legal la objeción de conciencia, que es la que autoriza al médico, así como al equipo de salud, de abstenerse comunicándolo a la institución médica, salvo en el supuesto de que medie grave riesgo para la salud de la mujer. Y también se prevé la objeción de ideario, que rige para las instituciones médicas preexistentes a la ley y que deben acordar con el Ministerio de Salud Pública del Uruguay la forma en que las usuarias accederán a tales procedimientos. Les decía que esta ley es del año 2012 y recién en el correr de este año se produjo el primer caso jurisprudencial. En nuestro país un padre planteó acciones de amparo y acciones de inconstitucionalidad destinadas a impedir el proceso de interrupción del embarazo que iniciara la madre al amparo de la ley mencionada. La sentencia de primera instancia contempló la acción de amparo y dispuso la suspensión del proceso de interrupción del embarazo por incumplimiento de los requisitos mencionados. Contra esa sentencia de primera instancia se interpusieron recursos de apelación por la madre y por la administración de los servicios de salud del Estado. La sentencia de segunda instancia, ante la denuncia en calidad de un hecho nuevo y superviniente de que había operado un aborto espontáneo, resolvió desestimar los recursos de apelación por falta de objeto. No obstante, en ese Tribunal de Apelaciones de Familia existió un voto discorde con el de la mayoría, que estimó de recibo los recursos de apelación interpuestos y, a mi entender, con especial acierto, sufragó, votó por revocar la sentencia de primera instancia en base a los siguientes fundamentos. Desde el punto de vista procesal, consideró inadmisible la acción de amparo. ¿Por qué? Porque la propia ley que regula el procedimiento de la acción de amparo excluye que la misma pueda interponerse contra actos legislativos, contra leyes. Y en segundo lugar, desde el punto de vista procesal, rechazó la inconstitucionalidad, porque para que la inconstitucionalidad pueda suspender el proceso, acorde a nuestro derecho, debe ser interpuesta en el propio proceso a modo de defensa o de excepción. Y en esa oportunidad se interpuso la inconstitucionalidad de la ley por vía de acción autónoma ante la Suprema Corte de Justicia, por lo cual no lo suspendía. Y tercero, pero no por ello menos importante, señaló el voto discorde que, de acuerdo a la ley, el padre no tenía legitimación procesal activa. Hasta ahí los argumentos de orden formal procesal. En cuanto al mérito de los recursos, el voto discorde desestimó de manera contundente la interpretación que en la especie realizara la señora juez de primera instancia y para ello adhirió
a los argumentos contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciada en noviembre del 2012, en la contienda Artavia Muillo y otros, fertilización in vitro contra el Estado de Costa Rica. Antes de ingresar a los argumentos, les voy a recordar lo que dice el artículo 4.1 de la Convención Americana. Dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho, presten especial atención, estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Y bien, la discordia apoyada en esa sentencia de la Corte Interamericana entendió que la expresión en general permite inferir que esta regla admite excepciones. Segundo, entendió que la expresión persona contenida en este artículo, en base a una interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano, no le otorga al embrión el estatus de persona. Es más, en tercer lugar, se señaló que de los trabajos preparatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos surge que la intención de los redactores fue la de tutelar los derechos desde el momento de nacer, pero no antes. También se citó los informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, son sus siglas en inglés, en la que se afirma que los derechos de la mujer embarazada deben ser privilegiados, deben ser preferidos ante la vida en formación. En sexto lugar, se dijo que en la Convención de los Derechos del Niño, sus artículos 1 y 6.1 no establecen de manera explícita la protección del no nacido. Y, finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que de los artículos 3 de la Declaración Universal, sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no se desprende que el embrión pueda ser concebido como persona en los términos del artículo que les acabo de leer, que es el 4.1, y entiende, además, que ante un conflicto de derechos, la expresión en general de este artículo 4.1 tiene por fin posibilitar la invocación de excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción, por lo que no se puede concebir el derecho a la vida como un derecho absoluto que pueda justificar la negación de la protección de otros derechos. Y les aclaro que la ley 15.737 del Uruguay, que ratificó la Convención, el Pacto Internacional de Costa Rica, por su artículo 16, hace obligatorios para nuestro derecho interno la jurisprudencia y las interpretaciones de la Corte Interamericana. Ahora bien, como es claro imaginar, en contra de estos argumentos que les he expuesto, que motivaron la discordia y se apoyaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se alzaron argumentos en contra. En primer lugar, se sostiene la personalidad del embrión al que se considera un ser humano, ya que posee toda la información genética y propia y como tal, diferente a la de sus padres, y estaría tutelado por el artículo 6. Es más, este argumento en contra señala que la Corte Interamericana, al reconocerle al embrión concebido in vitro que es un ser humano, pero negarle personalidad, estaría contraviniendo el artículo 24 de la Convención. Un segundo argumento critica a la Corte Interamericana porque entiende que la vida comienza con la concepción y esta ocurre con la fecundación del óvulo por el gameto masculino. Y agrega la crítica que la Corte Interamericana se apegó
exclusivamente a la opinión de uno de los peritos convocados, que fue el perito Segus, para quien la concepción comienza con la anidación, con la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, lo que le permite conectarse a la nueva célula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno y el acceso a las hormonas y demás elementos necesarios para su desarrollo. Ahora bien, este razonamiento también ha sido objeto de oposición. ¿Por qué? Porque distingue como persona concebida al óvulo fecundado e implantado del óvulo que solo ha sido fecundado, lo que sería atentar contra la prohibición de discriminación que contiene la Convención Americana. Y a su vez desconocería que las propias técnicas de fertilización in vitro demostraron la existencia de un ente vivo que se genera a partir de la unión de los dos gametos, que es distinto a sus padres y que será eventualmente implantado en el útero materno. Por último, o penúltimo mejor dicho, también se objetó el fallo de la Corte Interamericana porque este fallo entra en colisión con la jurisprudencia previa de la Corte Interamericana, en la que aludía a personas no nacidas como niños, bebés y menores. Y por último, pero no por ello menos importante, también este fallo de la Corte Interamericana tuvo un voto discorde, que fue el del doctor Biogros, Eduardo Biogros. Eduardo Biogros dice que el artículo 4 alude a las distintas formas en que la ley puede proteger al no nacido y que pueden diferir de la protección que se otorga a quien ya nació. Por lo tanto, entiende el doctor Biogros que la expresión es inclusiva y no excluyente. Además, señala este voto discorde que cuando se convino y se suscribió la Convención Americana, la concepción se producía, a entender de todos, desde el momento de la fertilización del gameto femenino por el masculino. Y por último, objetó que la Corte Interamericana se había basado en informes del Comité de la CIDAW y otros comités, como los Comités de Derechos del Niño, que no son obligatorios para los Estados partes. Hasta allí, una muy apretadísima síntesis de la jurisprudencia más reciente. Ahora bien, cabe preguntarse si esta ley que está vigente en nuestro país es o no constitucional. No han habido pronunciamientos concretos de la Suprema Corte de Justicia a este respecto, por lo que cabe remitirse a las opiniones de la doctrina en la materia. Nuestro artículo 7, y les pido que presten especial atención también, como hice con el artículo 4.1, de la Constitución dice: los habitantes de la República tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y acá viene el tema candente. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. La opinión doctrinaria en que se fundó esta ley entiende que la expresión razones de interés general es un concepto jurídico indeterminado, que para ser determinado debe realizarse una interpretación del mismo en base a dos principios. Un primer principio es el principio de razonabilidad, que tiene por fin valorar si la limitación de derechos que se impone por una ley es o no justificada,
con el fin de evitar que la ley sea arbitraria. Y el segundo principio al que se debe acudir es el principio de la proporcionalidad, que con idéntico fin evalúa hasta qué punto o hasta qué medida la ley puede o no limitar un derecho. Sobre ese razonamiento expuesto, sumado a los informes técnicos, estadísticos, médicos, psicológicos, de perspectiva de género, el legislador uruguayo entendió que tales razones procedían para el dictado de esta ley. Sin embargo, hay una posición contraria. La posición contraria entiende que nuestra Constitución es una Constitución que se sustenta en principios y en pilares del iusnaturalismo, del derecho natural. Por eso la Carta, nuestra ley fundamental, no constituye, no crea los derechos humanos, sino que solo les declara, porque los derechos humanos son inherentes a la persona y ello explica que sean anteriores y superiores al derecho positivo que solo se limita a declararlos. En consecuencia, se considera que este artículo 7 lo que significa es que la ley, por razones de interés general, pueda privar al habitante del derecho a ser protegido por el Estado en el goce de sus derechos, pero no puede privarle de los derechos que le son inherentes. Y concluyo, ya que me sacaron tarjeta verde. La regulación jurídica de la interrupción del embarazo es muy compleja. Los rápidos avances científicos en esta materia se enfrentan a discrepancias de carácter cultural, arraigados valores morales, filosóficos y religiosos. Se suman a ello ordenamientos jurídicos diferentes, dotados de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, que no siempre son coincidentes ni constantes. Tampoco las modernas interpretaciones de las normas del pasado, con finalidad de actualización y ayornamiento, han contribuido a lograr la uniformidad de criterios deseada. Lo cierto es que el ser humano, en su constante evolución, que repercute en todos los ámbitos en que se desenvuelve, exige ser acompañado de una regulación jurídica precisa que se adecúe a su realidad actual para así alcanzar, en la medida de lo posible, una justa y armónica aplicación del derecho que nos otorgue a todos lo que más deseamos, que es una seguridad jurídica en nuestro actuar. En lo personal, y más allá de dudas o discrepancias, considero, conjuntamente con la doctrina civilista nacional de nuestro país, que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que como tal determina que la vida prenatal merezca una protección gradual e incremental y que debe conciliarse con otros derechos, como lo son los derechos de los progenitores y en especial con el derecho de la madre. Y concluyo, ahora sí de verdad, con una última novedad que me fue notificada, que fue la de que el Supremo Tribunal Federal del Brasil consideró inconstitucional criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros 3 meses. Entiende que es inconstitucional porque atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada, atenta contra la autonomía de la mujer, ya que debe conservar el derecho a tomar sus decisiones existenciales, y atenta contra la integridad física y psíquica de la gestante, así como contra el propio principio de igualdad. Nada más y les agradezco vuestra atención.